adaptarse a los cambios. Entonces, pues como anoche me presenté, Gilles Managón, consejera académica, futura cátedra humanista, profesora psicóloga. Le doy la palabra a mi compañera Lisa. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de Camino al Éxito Nadista. Alegre de volver a estar acá con ustedes. También me presenté hace un par de días. Mi nombre es Lisa Bautista. Yo también soy consejera académica, tutora de cátedra unadista y psicóloga. Y hoy vamos a hablar acerca de los cambios, un tema muy interesante. Esperamos que estén tan participativos como siempre, ordenados como los vayamos dando la palabra. Voy a iniciar con la agenda del día de hoy. Hoy vamos a iniciar con el propósito del encuentro. Tenemos una reflexión inicial. Vamos a hablar de pensamiento estratégico, de gestión del cambio. Esos son nuestros dos temas centrales. Vamos a hacer unas actividades y vamos a cerrar con una reflexión. Entonces, asimismo, el propósito del día de hoy es que ustedes se vayan sensibilizados hacia el cambio que se debe realizar en la vida de cada uno de ustedes al ingresar a la educación a distancia, a la educación superior, y pues brindarles algunas herramientas para que puedan ustedes ir generando esa adaptación al cambio de manera efectiva. Entonces, adelante, mi Jenna. Listo, mi Lisa. Entonces, bueno, vamos con la reflexión. Bueno, Lu, por acá dice Erika, buenas tardes, esta clase sí no me hace doler la cabeza. Ja, ja. No, las matemáticas tampoco, pues también son muy chéveres. Sí, vamos a cambiar de tema también para que ustedes se relajen. De pronto a veces uno se tensiona con todo esto de matemáticas, ¿cierto? Pero pues es importante para nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta reflexión con un pequeño video que queremos que ustedes lo observen muy detalladamente, lo escuchen y luego vamos a reflexionar un poquito sobre él. ¡Princesa Alta! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuidado! ¡Vas a matar a alguien! ¡Lo siento! Perdón, mil perdones. Fue un accidente. Lo siento mucho. Perdón. En verdad lo siento. ¡Ah! ¡Princesa Alta! Flick, ¿ahora qué haces? Esto. Es mi nueva idea para cosechar grano. Ya no hay que recogerlos uno por uno. Puedes cortar el tallo completo. Flick, ya no hay tiempo para eso. ¡Exacto! Nunca hay tiempo para cosechar nuestra comida porque pasamos el verano cosechando para el tributo. Pero mi invento acelera la producción. ¡Ay, otro invento! Sí, y también tengo algo para ti. Ya que pronto serás reina, podrás supervisar la producción. Doctora Flora, si me permites. No me parece muy bien. ¿Qué? Una hoja común y corriente y una gota de rocío. Flick, ¡No! Se convertirá en un telescopio. muy ingenioso, Flick. ¡Hola, princesa! Vaya, que luz hermosa esta mañana. Claro que no necesito un telescopio para notar. ¡Escucha! La princesa no tiene tiempo para ti. ¿Quieres ayudarnos a llenar esa cosa? Deshazte de esa máquina, vuelve a la línea y ponte a cosechar como tus compañeras. ¡Como tus compañeras! Sí, Flick, solo hazlo. Perdón, yo solo quería ayudar. Una máquina. Siempre se ha cosechado así desde que yo era una larva. ¡Presenten espigas! ¡Apunten! ¡Trigo! Bueno, listo. Entonces, a partir de este video que vimos un poquito, pensemos en estas preguntas que aquí están en pantalla.
Aquí vemos en este apartado de la película, ¿cierto? Que hay una resistencia al cambio. ¿Por qué será que nos resistimos al cambio? ¿Mm? ¿Qué consecuencias trae para nosotros resistirnos al cambio? Y bueno, la tercera que es el mundo es cambiante o estático. Vamos a pensar un poquito sobre estas preguntas, ¿no? Y bueno, aquí ya hay una, no, ya no está la mano levantada, pero a través del chat nos pueden indicar un poco por qué nos resistimos a ese cambio. ¿Qué dicen ustedes? Y de pronto aquí uno, bueno, ya hay dos participantes que quieren contestarnos un poco en esta reflexión. Démosle la palabra aquí a Carolina. Hola, Carolina, muy buenas noches. buenas noches, Carolina. Cuenta. Pues nos resistimos al cambio por temor a lo que va a suceder o va a pasar. Y muchas veces ni siquiera es a lo positivo que va a pasar, sino a lo que nos imaginamos negativamente que va a pasar. Y no ha pasado, pero es más a ese temor de lo inesperado a ese tema del cambio. ¿Qué consecuencias trae restringirnos al cambio? Pues no evolucionar, no llegar a otros procesos, otros términos, a otros lugares, a otras experiencias, a, a lograr vivir otras cosas por ese tema del cambio. Y no, el mundo nunca ha sido estático, siempre está cambiante, independientemente que nosotros no cambiemos. Él sí sigue constantemente en un cambio y no solo el nuestro, sino el alrededor de nosotros, pues siempre va a estar con ese constante cambio, porque efectivamente así está creado para ir evolucionando y que las cosas estén siempre en ese movimiento de nuevas experiencias y demás, y lo que anteriormente dábamos como una verdad, hoy en día ya no lo es. Entonces Ujú. siempre se va a generar esos cambios. Excelente reflexión que realizas, Carolina. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Lisette y por último a Mai. Buenas tardes para todos. Tardes. Bueno, pues, ¿por qué no resistimos al cambio? Por lo que decía nuestra compañera, y es el temor a hacer algo nuevo, a salirnos de nuestra zona de confort, a probar eh, eso que tal vez queremos hacer, pero por ese temor no hacemos. ¿Qué consecuencia trae para nosotros resistirnos al cambio? La satisfacción de salirnos, como comentaba antes, de esa zona de confort para comenzar a traer cosas nuevas. A veces los cambios y la gran mayoría de ocasiones son buenos, son productivos para nosotros y al resistirnos simplemente retrasamos el tiempo de las cosas buenas venideras que se pueden obtener de estos tipos de cambios. Y como dice mi compañera, el mundo nunca es estático, siempre está cambiando constantemente en pensamientos, en formas de actuar, en mil y un cosas más. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisette. Y vamos por último, Mai. Excelente reflexión también. Buenas tardes. Bueno, como dijeron las compañeras, igual, ¿por qué nos resistimos al cambio? Digo, el miedo a lo que no sabemos, porque nos sentimos seguros en donde estamos, porque lo conocemos y sabemos qué es lo que viene después de, y cuando no lo sabemos, nos aterroriza grandemente. ¿Qué consecuencias? Pues, ah, mm, no ver lo que hay más allá. Literal no lo vamos a ver porque pues nos negamos a hacer ese cambio y verdaderamente la constante del mundo es el cambio. Ujú. Muy bien, bueno, Eh, muchas. ¿Ibas a decir algo más? no, no, eso era Perfecto, mi muchas gracias, participación. Mai, también por tu participación. Andrés, tranquilo, que ahorita te vamos a dar la palabra. Entonces nos va el tiempo y pues queremos que todo lo que aquí les traemos para ustedes un poco para reflexionar, pues lo podamos lograr, ¿cierto? Dar a conocer. Entonces, no te preocupes, Andrés, que ahorita vas a tener la oportunidad de participar. Entonces, bueno, muy importantes esas reflexiones que hacen y precisamente en este momento, ¿cierto? En el que ustedes inician el proceso de formación académica a nivel profesional, eso por un lado, ¿cierto? Y de otra parte, desde una modalidad de distancia. Bueno, algunos de ustedes seguramente ven del SENA o de otras instituciones en donde tuvieron la oportunidad de estar
desde esta modalidad, pero muchos y muchos, porque desde la prueba de características lo podemos evidenciar, vienen de procesos académicos tradicionales, ¿cierto? Entonces, también no es fácil, pero a veces es más la resistencia. Por aquí nos decía Carolina, ¿cierto? Que tenemos a veces unos imaginarios, entonces de pronto podemos decir, no, esto yo como que no voy a poder con la educación a distancia, esto como que no tiene las clases así en donde yo veo al profesor, esto como que no, no, yo como que mejor voy a pensarlo muy bien, ¿cierto? Y entonces hacemos suposiciones y sobre esos imaginarios que son más de temor, ¿cierto? De inseguridad, por acá alguien en el chat nos decía, hacen que no demos un paso hacia adelante, lo decía también, no sé si fue Mike o fue Lisette, un poco eso me iba a salir de esa zona de confort, ¿cierto? Y efectivamente el mundo es cambiante. Y acá también lo decían ustedes. Nosotros podemos no cambiar y en la película vimos, ¿cierto? La hormiguita que se resistía a esa nueva. eh, el mundo sí cambia. Nosotros nos podemos quedar allí en viejos esquemas, en una posición que no nos trae de pronto beneficios para nuestra vida, la vida personal, profesional, y no cambiamos, pero el mundo se va cambiando, ¿sí? De hecho, miren, estamos en un proceso académico a distancia, mediado por las tecnologías de la información. Eso es un cambio, ¿cierto? De paradigma. Por eso tenemos que romper con esos esquemas. No, es que como no veo al profesor, es que como no, estamos en otras formas de comunicación y lo más importante, de aprendizaje. Y pues lo que esperamos es que ustedes lo lleven a esa vida práctica, a esa vida diaria, a esa vida laboral que van a tener. Bueno, muy bien, acá por el chat, acá pues hablan de esa parte, que es por inseguridad, por miedo nos dice Rubén también, José también. Y que ese cambio, ese miedo nos hace alejar de cambiar, de ese crecimiento que podemos tener, ¿cierto? Bueno, muy bien, aquí los estamos leyendo, no se preocupen, muchas gracias por esa participación. Bueno, ahora vamos nuevamente a retomar esta parte del cambio, de todo lo que implica quizás en este momento para ustedes, entonces le doy la palabra a mi compañera Luis. Así es, estaba yo leyendo acá Ginette del chat y encuentro muy buenos aportes. Nos hablaban de que a veces es el miedo al que dirán y me pareció muy interesante este aporte porque si bien en el video lo veíamos, la princesa, la hormiguita princesa como que le sonaba la idea, pero miraba ya al otro lado, todos burlándose, todos diciendo que estaba mal, entonces una vez pone ella también su barrera y no se motiva al cambio. Entonces eso muchas veces también nos pasa a nosotros y de hecho la persona que lo comentaba en el chat nos lo hace ver así. Muchas veces incluso no es miedo a qué nos va a pasar, a si lo vamos a lograr o no, sino muchas veces es qué van a decir otras personas ajenas de este proceso de lo que estamos haciendo o de lo que estamos cambiando. Entonces eso me pareció muy interesante como a resaltar, igualmente todos los comentarios en el chat muy acertados y complementando esto que nos acabas de decir, muy importante. Ahora vamos a entrar a la primera temática que queremos abordar el día de hoy y es, bueno, no nos vamos a quedar en el miedo al cambio, sino que tenemos que empezar a tener planes para gestionar ese miedo, ¿cierto? Para controlar esas emociones alrededor del cambio y empezar a cambiar, porque como ustedes mismos lo dijeron, el mundo cambia todos los días y debemos ir cambiando y adaptándonos, buscando estrategias para lograrlo. Una de esas estrategias es tener un pensamiento que sea acorde a estos nuevos momentos, situaciones que afrontamos todos los días. Entonces, hablamos de un concepto llamado pensamiento estratégico. Este concepto está ligado a establecer objetivos. Entonces, cuando uno entra por ejemplo, a la universidad, ¿cierto? A distancia, es un gran objetivo, culminar esa formación a la que me matriculé. Y a la vez se debe establecer pequeños objetivos que nos lleven a cumplir esa meta. Dice por ahí un proverbio que si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí. Pues claro, si uno no sabe para dónde va, pues coge para cualquier lado y llega porque no sabe a dónde va, pero va a lograr lo que quiere,
dificultad avanzar? Pues no, realmente no, ¿cierto? Entonces acá nos llevamos a pensar desde este pensamiento estratégico, ¿quiénes somos hoy? ¿Por qué existimos? ¿Por qué tomamos estas decisiones? ¿Hacia dónde queremos ir? Muchas veces es como, no dice como, ay, pero esas preguntas, pero son preguntas muy importantes que muchas veces no nos planteamos o nos planteamos alguna vez y no nos volvimos a preguntar más adelante. Y al ser seres tan cambiantes en un mundo tan cambiante, pues la respuesta a estas preguntas probablemente se haya ajustado, se haya modificado, haya cambiado, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener claro ese quién soy, qué quiero, hacia dónde quiero, con esto que estoy haciendo, qué me propongo para poder iniciar con ese pensamiento estratégico. Entonces, después de ponernos estos objetivos, vamos a reflexionar sobre esos objetivos, ¿cierto? Decimos que el pensamiento estratégico es esa actitud de vida en la que se basa una reflexión de esos objetivos, de cómo estoy, esa percepción del yo, de lo que hago y que nos permite actuar hacia el futuro. Entonces nos permite articular todas esas acciones diarias que nos van a llevar a cumplir esos objetivos a largo plazo. Entonces, no solo es preguntarnos, no solo es reflexionar, sino es también empezar a seguir una serie de pasos que nos permita lograr los objetivos. Entonces decimos que el pensamiento estratégico implica esa secuencia lógica que es la evaluación, el estudio, la preparación, el análisis de la situación y que se obtiene como resultado, pues crear una estrategia o implementar como tal un plan. Entonces vemos que ya estamos en una situación diferente. Les pongo el ejemplo. Yo venía de una formación convencional donde todo era presencial, ta. Ahora inicio una formación a distancia en donde la autonomía, en donde la comunicación de mi parte es de vital importancia. ¿Cómo me adapto? Pero entonces para eso tengo que preguntar, ¿soy qué quiero lograr? ¿Cómo lograr? ¿Cuál va a ser esa serie de estrategias y de cambios que voy a hacer en mi entorno para lograr adaptarme, ¿cierto? No va a ser solo no me voy a adaptar, el mundo no se va a adaptar a mí solamente, tengo que adaptarme hacia esos cambios. Entonces debo crear un plan, debo crear estrategias que nos lleven a lograr. ¿Por qué será importante? Yo les voy a dar 3 ejemplos de por qué sería importante el pensamiento estratégico, pero quiero que ustedes en el chat me dejen más ejemplos. Y si son de su vida o de algo que crean que les puede suceder ahorita o de algo cercano, mucho mejor. El primer ejemplo de la importancia del pensamiento estratégico es un jugador de ajedrez, por ejemplo. Un jugador de ajedrez tiene que ponerse a plantear y a reflexionar, por ejemplo, cómo está el tablero ahora, qué movimientos debo hacer para lograr mi objetivo, qué obstáculos pueden presentarse, qué tal yo mueva este y el contrincante mueva aquel, entonces me va a obstaculizar mi jugada, tengo que tener otra opción, ¿cierto? Eso de pensar qué obstáculos se pueden presentar es de gran importancia porque nos podemos anticipar a ellos, a los desafíos y tener otro plan, otras opciones, tener maneras de abordar ese posible desafío. Vamos a ver un segundo ejemplo. La planificación de un empresario o de un negocio importante que vayamos a cerrar. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué me diferencia del resto? ¿Cómo trabajaré en lo que no domino completamente? Miren esta pregunta tan importante. ¿Cómo trabajaré en lo que debo fortalecer? ¿Cómo voy a mejorar eso en lo que no soy tan bueno? ¿Cómo voy a adaptarme para mejorar? ¿Qué pasos voy a hacer? ¿Cómo organizo mi tiempo para poder darle todo a este proyecto, para poder lograr continuar, darle vida, ¿cierto? Son preguntas que debemos ir planteándonos en un camino para establecer un plan, una estrategia. Y la tercera
Bueno, en la tercera les preguntaba yo a ustedes, ¿qué otras situaciones pueden requerir de este pensamiento? Como estudiantes unadistas, ¿por qué es tan importante pensar estratégicamente? Entonces voy a darme el tiempo de leerlos por aquí en el chat que ya veo que han escrito algunos. Por acá dicen, un conductor, por ejemplo, tiene que estar pensando cómo me anticipo qué va a pasar, ¿cierto? ¿Hacia dónde voy primero? ¿Qué ruta voy a tomar? Ay, si está cerrada esa calle, si hay mucho trancón, ¿qué otra ruta cojo? Estar pendiente, alerta, atento a poder hacer modificaciones que le permitan llegar al destino que se planteó. Muy buen ejemplo. Nos dicen por aquí. Un profesor, claro, un profesor, jugador de fútbol, más nos dice por acá, estudiar la materia de fundamentos para la escritura musical. Tengo discapacidad visual, tengo dudas acerca de cómo se va a realizar mi comunicación con mi tutor y mis compañeros. Ah, súper claro, es importante uno ir anticipándose a las situaciones. No te preocupes, te van a asignar un consejero académico. El consejero académico te va a poder orientar hacia las rutas que deberás tener de comunicación con tus tutores y con tus demás compañeros. Un ingeniero civil, claro, que tiene un proyecto o cualquier profesional que tenga un gran proyecto, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Quién soy yo para este proyecto? ¿Qué debo aportar? ¿Cierto? Todas esas preguntas. Ah, muy interesantes todos estos ejemplos. En los videojuegos, claro. ¿Y cómo voy a lograr? Los videojuegos son un gran ejemplo para este tipo de pensamiento porque tienen muchos objetivos, ¿no? Los mismos videojuegos le plantean a uno objetivos, estrategias y uno debe ir sorteando diferente tipo de desafíos para lograrlos y así mismo es en la vida. Listo, bueno, voy a continuar, pero muchas gracias a todos los que nos van dejando acá sus aportes. Quiero que escuchen este video en el que vamos a hablar un poco acerca de ese pensamiento estratégico. Antes de entrarnos en temas específicos, es importante que entendamos qué es una estrategia. Estrategia es un concepto que escuchamos en todos lados, en el mundo de los negocios, en la escuela, en tu casa, en el deporte, pero en realidad muy pocas personas son capaces de describir qué es una estrategia. Bueno, una estrategia, en términos generales, es el camino planeado para lograr ciertos objetivos. Para tener una buena estrategia es importante conocer el contexto en el que estás, establecer objetivos inteligentes y enumerar las acciones que te llevarán a cumplir esos objetivos. Como podrás ver en esta descripción general, la estrategia no es exclusiva del mundo de los negocios. De hecho, el pensamiento estratégico se puede aplicar prácticamente en todo, desde tu vida personal, el deporte, juegos de mesa, prácticamente en cualquier cosa que hagas. Bueno, vemos allí un poco acerca de cómo el pensamiento estratégico es de vital importancia y se aplica a casi todo, como dice él, y como ustedes también ya me lo vienen indicando. Me gustaría, por favor, escuchar una palabra, alguien que me quiera contar cómo implementar ese pensamiento estratégico como estudiante unadista. Alguien que me quiera ayudar con cómo lo implementarían, qué sería importante pensar en este punto para con ese pensamiento estratégico poder avanzar como estudiante unadista. Si quieren alzar la manito, o acá por el chat creo que ya me están dejando Y aquí hay varias manitos manitas. levantadas. No sé si le damos la Ah, oportunidad a Andrés, que Andrés eso sí. quedó con la manito levantada. Y luego Mikey lo tenía hace rato. Gracias, Ginette. Claro que sí, adelante, Andrés. Y para el pensamiento estratégico es recomendable analizar e investigar lo que está ahí puesto para planificar algo y continuar.
Bueno, Andrés, muchas gracias. Así es, seguir el plan, seguir las preguntas que nos van indicando. ¿Quién seguía? Mi Ginette. May. May, adelante. Ok, bueno, ya había pensado, incluso quería hablar, compartir desde que casi que inició esta estrategia. En lo personal, de verdad, que yo odio estudiar virtual. Así que esto es un cambio total. Digamos que hace tiempo mis ideales han sido estudiar filosofía, pero la situación no se permitía. Y bueno, también pensé en que aparte del miedo a los cambios, también es eso, como que no me gusta eso específicamente, no me gusta, pero pensamiento estratégico, cuando lo mencionaron, también lo venía pensando como que pues es lo que tengo y no tengo otra opción. Entonces, o me quedo o sigo. Entonces, a lo que llegué y es en lo que estoy, pues ni modo, como quien dice, me tocó soportar, porque pues tengo que tomar lo que tengo a mi disposición para avanzar o quedarme. Entonces, mi vida en este momento es un ejemplo exacto de lo que es un cambio y la necesidad de actuar ante él. Bueno, muchas gracias, May, por contarnos una anécdota tan personal. Y yo siento que muchas veces no nos gusta esta modalidad porque pues desde muy pequeños venimos adaptados a otros modos de aprender, ¿no? Sin embargo, poco a poco y en la medida en que uno va desarrollando herramientas para valerse solo, para avanzar en este modalidad, pues fácil. Las matemáticas, por ejemplo, o como cualquier tema, cuando uno se le dificulta o de pronto comprende, ¿no? Ahí está Disculpa, profe, no se te escucha, se está entrecortando, no se te escucha. que tengo un O bueno, micrófono por ahí abierto, sí. Por favor, verifiquen ahí los micrófonos para poder no tener interferencia. Listo, gracias. Entonces, a veces les decía yo que muchas veces cuando algo no lo conocemos del todo o cuando nos cuesta de alguna manera, entonces empezamos a hacer esa aversión y generamos esa muralla, pero ustedes en este momento están escalándola y están cruzándola probablemente porque es el medio en el que pueden generar su estudio y que ustedes se adaptan y generan ese pensamiento estratégico y ese plan, van a hacer que el proceso en esta universidad no sea porque me toca, porque es la única que se puede, porque es lo que ya me inscribí, sino que poco a poco a medida que desarrollen ese pensamiento estratégico y generen esos planes, entonces ya van a ser como más, van a encontrarle más ese gusto, ese cariño y esa adaptación va a hacer que ustedes avancen sin estar pensando tanto de pronto en que no les gusta o que quisieran que fuera un poco diferente. Voy a darle la palabra a Ginette para hablar un poquito más acerca de esta gestión del cambio y de la adaptabilidad. Sí, gracias, Lu. Pues bueno, aquí nos quedaron muchas manitos levantadas, pero tranquilos, en la medida de lo posible vamos a ir dándoles acá un poco la palabra. También aquí los están leyendo, están diciendo muchas cosas importantes que aquí ahorita, bueno, vamos a revisar un poco, ¿cierto? Y tiene que ver con esa organización de ustedes ahorita como estudiantes que ingresan a la educación superior en este primer periodo académico para ustedes. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de la gestión del cambio y de la adaptabilidad, ¿cierto? Un poco en línea con ese pensamiento estratégico, precisamente. Entonces, acerca del concepto, ¿qué es, cierto? ¿Qué es ese cambio? Acá nos dice dentro de esta diapositiva que esa gestión del cambio se compone de ese tránsito de un estado a otro, ¿cierto? Es como ese camino que vamos a llevar, ¿cierto? De donde estamos a dónde vamos a empezar como a tener esa transformación. También hablamos de
una innovación. Nosotros y ustedes, de hecho, están innovando quienes hasta ahora por primera vez ingresan a la educación a distancia, ¿cierto? Esta es una innovación. Y May, por ejemplo, tú estás allí rompiendo esos paradigmas, esas barreras, quizás un poco de tipo mental que tienes en cuanto a odio, dijiste la frase, ¿cierto? Odio estudiar virtualmente. Entonces, eso lo vas a ir rompiendo, ¿cierto? Esos esquemas que quizás tienes, esos supuestos allí, y es lo que pues esperamos que se logre. Entonces constituye una transformación, una alteración, ¿no? Pero ¿cómo me organizo? ¿Ahora qué voy a hacer? Y el internet no me funciona, de pronto un día, bueno, ¿cierto? Allí pueden suceder muchas cosas y van a buscarle también, bueno, cuáles son esas soluciones un poco y tomar decisiones, ¿cierto? Y pues este proceso tiene unas consecuencias negativas mm, que se van como comprimiendo, ¿cierto? Se van como anulando, ¿cierto? Para dar paso a esos nuevos procesos que ustedes están emprendiendo y es lo que ustedes están forjando en ese camino, en ese presente ahora, pero mirando hacia un futuro. ¿Y cuáles son esas fases precisamente que aquí establecemos y que tiene que ver con eso que ustedes aquí en el chat nos están dejando un poco? Entonces, pues primero hablamos de un diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué tan preparado estoy para el cambio? Bueno, me voy a lanzar al agua, voy a ir a otra forma de aprender, a otra forma de estudiar, ¿cierto? ¿A qué le temo? ¿Qué me hace falta para eso, ¿cierto? ¿Cuáles son los recursos que tengo disponibles? ¿Cuáles son de pronto los que me hacen falta? Y aquí no estoy hablando precisamente de esas cosas que tienen que ver con lo material, con lo económico muchas veces. ¿Cuáles son mis fortalezas? Es importante reconocerlas en este diagnóstico, ¿sí? Bueno, a mí sí me facilita mucho, no sé, todo lo visual, ¿cierto? Todo lo auditivo, bueno, identificar esas fortalezas, si bien es cierto, todos tenemos debilidades, ¿cierto? O aspectos humanos, pero ¿cuáles son esas fortalezas? Y se emprende una preparación, qué ajustes debo realizar para afrontar esta situación. Entonces, aquí en la educación a distancia, ¿cómo me estoy equiparando, cierto, para empezar este primer periodo académico? Una ejecución, ya es el desarrollo de ese plan, ¿cierto? O voy a empezar a establecer ese plan y empezar a darle como marcha, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me voy a empezar a organizar? Y ustedes aquí me están diciendo sobre esos hábitos, sobre esa planificación diaria que van a ir llevando, ¿cierto? Para poder organizarse y poder tener esas horas de estudio, porque anoche lo hablábamos también, la educación a distancia no es que aquí yo solamente me conecto, estoy y chao. No, ¿cierto? Eso implica también que yo tenga una disciplina, ustedes también acá lo mencionaron en el chat, y tenga un horario, haga uso de un horario, ¿cierto? En donde yo voy a concentrarme, voy a estudiar, voy a desarrollar mis lecturas, todo lo que tengo que hacer en cuanto a esos ejercicios que pues, van a dar cuenta de mi aprendizaje. Y ese mantenimiento, que es más como un monitoreo, ¿cierto? ¿Cómo está funcionando el plan? Irlo monitoreando, irlo evaluando ahí, ¿cierto? ¿Estoy logrando mis objetivos o qué me hace falta? Porque a veces llevamos las mismas estrategias, precisamente lo que hablaba ahorita Luisa. Eso también implica hacer un cambio ahí, hacer como un clic, un chip, ¿cierto? Esto no me está funcionando, tengo que empezar a revisar, bueno, ¿cómo puedo transformar esas pautas que estoy estableciendo, esos hábitos? ¿Cierto? Para que de verdad este plan me funcione, ¿no? En esa organización que estoy empezando. Y aquí por último hablamos ya de un modelo que traemos aquí a colación, un modelo de psicólogo que se llama Kurt Lewin. Él es, pues ha sido considerado como el padre de la psicología moderna. Este polaco básicamente nos trae pues un modelo que implica la metáfora del bloque de hielo, ¿cierto? Entonces, a partir de la descongelación, el cambio y la congelación. Entonces, acá en la primera parte de descongelar, vamos a pensar en una nevera, ¿cierto? Cuando ponemos a descongelar una nevera, ¿cierto? Entonces, abrimos la puerta de esa nevera, ¿cierto? Para que inicie el proceso de descongelación. Entonces, allí se van descongelando nuestras creencias, de pronto esos hábitos que no contribuyen a lo que estamos ahorita empezando a realizar, ¿cierto? Nuestro proceso de formación académica, vamos rompiendo, sacando esos viejos esquemas que tenemos allí, ¿cierto? Imagínense la descongelación de la nevera que implica. Bueno, ahora hay neveras muy modernas que de pronto son muy fáciles de congelar. Pensemos en neveras viejitas,
que se les hacía el hielo, que no tenían no frost, creo que es, y cómo se pegaba ese hielo y cómo íbamos viendo que se derretía, ¿cierto? Entonces allí empieza el cambio, ¿cierto? Se introduce una nueva forma de trabajar, una nueva cultura allí, entonces vamos estableciendo unos nuevos hábitos, unas nuevas pautas, cómo nos vamos organizando con esas actividades que tenemos en nuestro diario vivir, nuestro trabajo, nuestra familia, hijos, otras actividades que desempeñamos, el hogar, ¿cierto? Las tareas del hogar también para muchos. Mm, y establecemos unas reglas allí generales, ¿cierto? Como yo me estoy organizando en el día. Y allí es donde viene ese proceso de congelación, ¿cierto? Donde vamos a ir transformando y donde ya esa regla general de esta nueva forma de trabajar, de esta nueva forma en que nosotros nos vamos a organizar. En este caso, lo traemos a colación, pues, para nuestro proceso de formación académica, ¿cierto? El que ustedes están iniciando. Entonces, la idea es que se vaya solidificando esta nueva cultura, ¿sí? Que ustedes vayan estableciendo y dándole forma a sus hábitos, cambiando, como lo decíamos ahorita en las fases, ¿sí? Vayan monitoreando también cómo es ese proceso de congelación, ¿cierto? ¿Se está dando? ¿Se está congelando bien? ¿O tenemos que volver, ¿cierto? A hacer esos cambios que implica descongelar, ¿cierto? Dejar esos viejos sistemas que definitivamente no nos contribuyen, ¿no? Mm, bueno, no sé aquí si en el chat nos están escribiendo algo al respecto. ¿Qué les parece este nuevo modelo? Sí, sí es pertinente acá para lo que ustedes están iniciando. Por Eh, aquí Ginette nos comentaba una compañera, dice que no, yo no me adapta. Pues claro que no, porque miren todo lo que es ese proceso, es un proceso largo, eso no es que hoy me levanté adaptado al modelo de estudio a distancia o al estudio universitario, o sea, de por sí adaptarse a un estudio universitario es ya adaptar sus pensamientos de una manera. Ahora, adaptarse a esta modalidad cuando previamente no hemos tenido ningún acercamiento a la modalidad implica descongelar, como nos dice Ginette, muchas creencias, así como nos mencionaba May, y muchas personas tendrán aquí en nuestra cabeza, en su cabeza, muchos pensamientos, no, yo no voy a poder, o esto va a ser muy difícil, esto no es para mí, bueno, cualquier cosa. Y lo que debemos empezar a hacer para adaptarnos es descongelar, iniciar por descongelar, cambiar esos pensamientos, nuevamente congelar y como dice Ginette, no está de más voltear a mirar y decir, venga, si congelé los que eran, si me está funcionando esto que congelé o tengo que volver a descongelar e iniciar el proceso. Esto es un proceso largo, entonces no se preocupen, no se afanen de que no, yo no me estoy adaptando, me frustro duro, no, esto es todo un proceso y asimismo queremos mostrarse, por eso les mostramos todos estos pasos. De resto, Ginette, también son aportes a lo que nos estabas diciendo, muy acordes a lo que venías hablando. gracias, Lu. De hecho, aquí mencionan una marca de neveras, ¿sí? De la que generaba como escarchita, estas neveras antiguas que teníamos. Lo que dice Lu en ese proceso, precisamente, imagínense en esas viejitas, esas neveras viejitas. Abríamos la nevera y ¿qué pasaba unas horas posterior? Escurría toda esa agua, ¿cierto? Cuando se derretía ese hielo. Entonces, eso es parte de esa transformación, ¿cierto? Mientras me estoy organizando. No es que ya, aquí ya, y con este taller y ya listo. Me adapté, ¿cierto? Encontré todas las formas, no. Inclusive van a encontrar cosas que de pronto ustedes van a decir un día tal vez, bueno, hoy como que, no, definitivamente no me hallo, no me siento, bueno, vamos a descansar, vamos a replantearlo, vamos a reflexionar qué puedo hacer, ¿cierto? Para al siguiente día nuevamente emprender este camino, ¿cierto? Que ustedes han iniciado aquí en la educación a distancia y que no solamente el uno hace caer en cuenta, no es que solamente es que la educación a distancia, ¿cierto? Y es lo más, cualquier proceso de aprendizaje, sea en la virtualidad, a distancia, sea en la presencialidad, ¿cierto? Eso implica un cambio en muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, bien, entonces, gracias por su participación y entonces vamos aquí a ver un video, ¿cierto? Tenemos acá un video. Vamos a escuchar un poco a nuestros... Cierto, lo que tú dices es
el papel del pionero, ¿no? El pionero es el que abre camino, es el que enfrenta obstáculos, el que aprende del fracaso, el que supera dificultades permanentemente. Y a nosotros como universidad pública nos tocó este papel desde hace 41 años. Y por supuesto, en una sociedad que no está acostumbrada a que la educación tenga innovaciones, sino que ha permanecido casi que inerme en el tiempo, pues llegar con propuestas diferenciales, donde el uso de nuevas pedagogías, el uso intensivo de la tecnología, por el contrario, se pensaba que deshumanizaba, pues nos fuimos preparando con un modelo pedagógico donde se transforman los roles del docente y del estudiante, pero también se transforman los roles inclusive de quienes dirigimos la organización, porque estamos siempre llamados a estar en un papel de aprendizaje continuo. Hoy ya la ventaja que tú tienes como profesional no es tener un título, porque el título es casi que el papel que se deprecia como cuando tú compras un carro nuevo, ¿sí? Lo sacas del concesionario y ya vale menos. Lo mismo pasa con el conocimiento. El título te acredita unas competencias, pero si tú no tienes las capacidades para estarse renovando en tu disciplina, pues finalmente el día de mañana eres un profesional obsoleto y muy lejano a tener cualquier capacidad de éxito en el ejercicio de la disciplina. Todo lo que instala la universidad hoy en día en sus estudiantes son esas competencias y esas capacidades. De tal manera que a diferencia de antaño, donde uno simplemente salía a la universidad con el título, lo colgaba y se sentía ya tranquilo, hoy ya no, ¿sí? Hoy la necesidad de la renovación es fundamental. Y eso hace que, por ejemplo, buena parte de nuestra población haya cambiado sustancialmente. Cuando arrancamos hace 40 años, nuestros estudiantes no bajaban de 35 años. Yo llegué en esa época a la universidad como tutor, ¿sí? Y me tocaba atender personas mayores, de 45, 50 años. Yo llegué con 20 y tantos años, ¿sí? Y hoy en día, ¿no? Tú ya estás viendo a los estudiantes de la universidad con 15, 16 años, tomando a la UNAD como su primera oportunidad y sobre todo conjugando buena parte de las experticias que trae las generaciones digitales. Luisa, no escucho. yo tampoco. Luisa, ¿estás ahí? Sí, ya estoy dándole un segundito a Ginette que nos va a apoyar con la reflexión. Sin embargo, estaba leyéndonos por acá en el chat. eh, mm, Nos preguntábamos acerca también de la modalidad y eso es parte de esa opción. No es que la universidad tenga una sola opción, que sean solo documentos o que sean solo videos o que solo sean encuentros sincrónicos, sino que este modelo al que debemos ir adaptando incluye eso, incluye diversas estrategias ya. em, a partir de mañana que inician los cursos, ustedes pueden empezar a revisar esas guías, pueden ir revisando esas estrategias que les plantea cada uno de los cursos y así ir iniciando con esta gestión del cambio, con esta adaptabilidad y el pensamiento estratégico para formar un plan. Entonces, recuerden que también hay espacios de presencialidad desde bienestar, de presencialidad desde los cursos en los IPAs. Entonces es ir jugando las cartas que podemos desde el tiempo que tenemos, desde las habilidades que tenemos, desde los recursos con los que disponemos, como nos decía Ginette.
Y eso lo vemos en el video, que quiero que me cuenten quién es el que está hablando en el video. De pronto no sé si alguien lo reconoció, si quiera contarnos ahí en el chat quién es, de qué está hablando. El rector, muy bien. ¿Y cuál será el nombre de nuestro rector? Recuerden que es importante también que nos vayamos empapando mucho de nuestra universidad y tener ese sentido de pertenencia, ¿cierto? Julio César, seguros. Voy a dar por Matilde, ahí. bien. Gina, Diego, Le no sé. cambiaron el nombre. Diego Fernando Medina Soto. No. ¿En serio? Ay, Jaime Alberto Leal. Jaime Ay, Alberto Leal. muy bien. No, no le cambien el nombre al rector, por favor. Es muy Ahí importante está. irnos tapando. Adelante, Ginette. Gracias, ahí me escuchan, qué pena se me estaba como yendo el internet un poquito. Tranquila, ahí te Eh, escucho. Gracias. Bien. Bueno, nuestro señor rector Jaime Alberto le da cierto, miren que él indicaba aquí una metáfora como de los carros, ¿cierto? Que un carro se compra hoy y mañana ya va bajando el valor, ¿cierto? Y así con el paso del tiempo, pues se va valorizando un poco, ¿cierto? Así también puede pasar con nuestro título. ¿M? Entonces nosotros nos convertimos en bachilleres, en profesionales después, y resulta que si no nos actualizamos, si no estamos como a lo que el mundo nos está dando, ¿cierto? Nos está exigiendo muy bien, pues nos vamos a quedar rezagados, ¿cierto? Nos vamos a quedar atrás. Entonces, precisamente, eso que ustedes están haciendo acá al iniciar en su educación, ¿cierto? De formación profesional, ese es el cambio que están dando, ¿cierto? Y muchos de ustedes tienen razones diferentes, ¿cierto? ¿Por qué lo hago? Estos son como mis objetivos, ¿cierto? Esto es lo que me impulsa a hacerlo cada día. Entonces, también es tener en cuenta en esa partecita, porque por eso podemos sentir frustración. No, no salgo de mi zona de confort, volvemos a esa parte que ustedes mencionaron mucho. Y pues bueno, puedo seguir ahí cómodamente, pero el mundo me está mostrando, miren, pilas, pilas. Aquí hay unas exigencias y en eso tenemos que ponernos a la vanguardia del cambio. Acá recuerden que nosotros no hablamos de clases dentro de nuestra modalidad, nuestra metodología que tenemos, ¿cierto? Ustedes tienen diferentes medios de comunicación por los cuales van a poder tener claridades, esas explicaciones de los temas, ¿sí? Aquí Andrés Felipe hace rato hizo un aporte que me dejó pensando y me pareció muy interesante, también puede ser una metáfora. Él decía que hay un canal de televisión que ha ido cambiando. Precisamente, fíjense eso que pasa con la televisión. Ahora se introduce una participación a través de un Instagram, ¿cierto? Un hashtag, creo que algo así es que se pronuncia, ¿sí? Entonces, fíjense que también si nosotros no vamos a la vanguardia de todo esto que implica, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues vamos a empezar a quedar rezagados, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí vamos bueno, porque es importante estar preparados para el cambio en la UNAP. Volvemos un poco a retomar lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué es importante para cada uno de ustedes? Bueno, acá yo veo que no han bajado la manito. Alguno de nuestros participantes quizás quiera contestar, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, aquí no le hemos dado la oportunidad, no sé, Alexander. Alexander, Se nos fue. que nos fue Jorge. Ya te Sí, activaste ya. el micrófono. Hola. Perdóname, ¿cuál es que era la pregunta? ¿Por qué es importante los cambios? Porque es importante estar preparados para el cambio en la UNAP, específicamente en nuestra universidad. Bueno, te quería aportar a esa pregunta y segundo hacer la pregunta que reiterativamente estoy haciendo en el chat, que sí me parece importante que mañana empiecen las clases, entonces quería que me apoyaran con eso. Pero importante, primero la primera pregunta sería, pues es importante porque el adaptarnos depende de cómo vaya a fluir nuestros procesos. Entonces, el cómo
primero el primer paso es cómo saber adaptarnos a todos los procesos. Por ejemplo, yo soy muy meticuloso, entonces en un Excel, entonces empiezo a sacar los cursos, los horarios, yo trabajo en línea también, yo trabajo desde casa, entonces digamos que me queda un poco más fácil porque ya tengo 24/7 todo el día conectado al computador, entonces de cierta manera me queda un poco más fácil, entonces hacer cronogramas, sacar días diferentes, mejor dicho, tratar de hacer tratar de hacer un horario especial para todas esas materias y buscar oportunidades de mejora para las cuales realmente me quedan un poco más difíciles o realmente las que me cuesten un poco más. Entonces, a esas materias, como por ejemplo, yo las estoy dividiendo por horarios, más o menos al día. En la industria me dijeron que tres, pero yo trato de hacer al menos 4 horas cojo dos materias o dos créditos y tratarlo de hacer ya, voy a validar a ver cuál de esas créditos me queden un poco más pesados y tratar de proyectarlas en un solo día más tiempo como tal, pero eso sería como lo más importante, saber adaptarnos, porque si no realmente va a chocar y va a darnos duro. Y lo segundo, no sé si lo puedo comentar por aquí o no sé si me pueden regalar un correíto para hacer la novedad. Jorge, ¿tú eres estudiante antiguo? No, soy nuevo. Hasta ahora empezaste, ¿cierto? Bueno, no sé si de pronto, porque en Cátedra Unadista todavía no hemos iniciado ningún curso, ¿cierto? Hasta mañana iniciamos el periodo. Exacto, exacto. Eso es lo que, eso es esa es mi novedad, porque es que mira que en Cátedra Unadista empieza el 8 de febrero, pero en uno de los, en casi en todos los cursos me dice en uno que llevo 121 días de retraso de no entregar un trabajo. Entonces, pero en el calendario, en el curso de calendario me dice que empieza mañana. Entonces, no sé si hacer caso omiso, pero no me da ninguna opción de cargar nada. O sea, me sale un letrero, yo lo he escalado varias veces ahí, creo que lo envié sí, creo que te lo envié a ti por interno en este momento, donde te muestro el horario, o sea, el curso como tal, la fecha 8 de febrero, o sea, mañana, y el pantallazo donde me sale que tengo 121 días de retraso. No sé si es que es un fallo en la plataforma, pero sí me genera un poco de miedo eso, porque digamos, mañana ya voy a empezar con ese crédito y no me va a dejar hacer ningún proceso como tal. No, yo No, diría, no, Jorge. dime que están cargando en el momento en la Sí, sí, iba a plataforma, decir. no se ¿Será afanen. que es la novedad? Por eso me sale así, porque sí Sí, me metí Jorge. un susto grande. No, No, no Jorge, se no te preocupes, porque cuando Ah, inicia el periodo académico mañana, ¿cierto? sí, Porque mañana, el 8 de febrero, sí, señora. acuérdate que vamos también a ir desmitificando esto que pues, tenemos. Mañana inician las clases, ¿cierto? Porque ustedes van a iniciar ese proceso de revisión, todo lo que les indicamos de pronto en la jornada de inducción, ¿sí? Y puede ser lo que decía Luisa, corresponder a una actualización. Entonces vas a hacer el caso omiso. Mañana que inicia el periodo académico empiezas a ingresar, a revisar, ¿cierto? Porque pues no puede ser que 121 días de retraso en una entrega si no ha iniciado el proceso académico, ¿cierto? Claro, sí, señora. Entonces no te preocupes, tranquilo, es un tema de actualización. Listo, listo, listo. Esa era mi novedad, te agradezco mucho. Perfecto. Y bueno, fíjate que es tan importante lo que acabaste de mencionar con respecto a esa organización, ¿cierto? Lo primero es revisar esa agenda del curso, eh, de cada uno de los cursos que ustedes tienen matriculados, de acuerdo a esas fechas. Bueno, la primera actividad inicia y finaliza el mismo día. De pronto, esa estrategia que dices en cuanto a mm, tenemos por esos cursos que a mí me parecen más complejos, que de pronto se me hacen un poco más difícil o tiene una complejidad, ¿cierto? Realizar esas actividades. A veces aquí volvemos a las matemáticas, le tenemos miedo o de pronto, bueno, ahí hay varias confusiones que tenemos, ¿no? Y vamos a ir estableciendo, bueno, cómo nos vamos a organizar en la educación a distancia en nuestro inicio del proceso académico. Eso es bien importante, ¿sí? Pero tranquilos, aquí todas esas dudas que ustedes tienen de los CIPAS, de los encuentros sincrónicos que van a tener, de su comunicación también asincrónica, tranquilos. Ustedes a partir de mañana van a ir teniendo esas claridades. No se preocupen que ustedes no están solos. Esto no es he escuchado mucho esta palabra, un estudio, ¿cómo es? Autodirigido. No, hablamos aquí de el aprendizaje autónomo, ¿cierto? Ustedes van a ir forjando, ¿cierto? Unos hábitos, estableciendo allí, por eso mismo, unas rutinas
determinando ese tiempo que ustedes tienen para estudiar, pero no están solos, no es que estoy acá interactuando solo con unos documentos, con un computador, ¿sí? Sino que van a tener aquí algunos actores académicos que los vamos a estar acompañando, consejeros, los demás docentes, los monitores, bueno, entonces tranquilos, ¿sí? Leonor, no, Leonor, digamos mañana nos llaman o cómo hacemos para empezar. No, Leonor, tú empiezas a ingresar ya a la plataforma, ¿cierto? Al campus y empiezas a revisar los cursos y de acuerdo a esa inducción, ¿cierto? Indicamos algunos pasos para activar o desbloquear, que llamamos los cursos, y revisando esas actividades iniciales propuestas. ¿Ok? Si Listo. quieres, Ginette, vamos hacia la actividad y mientras van Activar el desarrollando la actividad, vamos aclarando algunas dudas que vemos por ahí en el chat. Todavía campus. tenemos algunas dudas, ¿te parece? Me parece que ya vamos llegando a la media hora que nos queda de tiempo. Bueno, Así es. entonces acá les proponemos una actividad que es un folder. Hay dos preguntitas que queremos que ustedes reflexionen en torno a ellas. No sé si aquí puedes mostrar. Ah, bueno, ya Luis aquí les está compartiendo el folder. Y ahorita lo vamos a mostrar en pantalla para que ustedes ingresen. Por acá Lady nos dice, estoy súper nerviosa por este inicio. Entonces, ¿cuáles son esas dos preguntas que están en dos columnas que queremos que ustedes reflexionen un poco y nos respondan acá? ¿Cuáles cambios, la primera, cuáles cambios enfrentaré en los próximos meses? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos cambios? Y desde todos los aspectos que ustedes quieran mencionar de su vida personal, familiar, laboral, y bueno, ¿qué implica este proceso académico que ustedes están iniciando allí, ¿cierto? En esos cambios. Y la segunda, ¿qué debo tener en cuenta para una buena gestión del cambio? ¿No? Con esto que aquí estamos un poco conversando y que les traemos aquí al respecto. Así es, la idea es como que ya vayamos viendo que estas herramientas que hemos trabajado ya en estos talleres, ya llevamos hoy nuestro tercer taller, esperamos haberles brindado herramientas para esta gestión del cambio y esta adaptabilidad. Por eso la dejamos este tema como el tercer taller, y es que ya hablamos de emociones, hablamos de pensamiento crítico, hablamos de pensamiento estratégico, de gestión del cambio. Y queremos en este Padlet ver un poquito ustedes qué creen que les va a funcionar más, qué van a tener en cuenta, porque eso es importante, prepararnos. Mientras que ustedes van resolviendo este Padlet, ya vemos que varios están ahí escribiendo, ya nos están participando. Yo sí creo que es importante aclarar nuevamente, aunque pues digamos que esto es parte de la inducción y no de este espacio. Creo que por la cercanía al inicio es importante que aclaremos, y es, si ustedes tienen dudas respecto a la inducción, revisen grabaciones, se les han enviado grabaciones, revísenlas, recuerden que pueden adelantar, revisar nuevamente los temas que tienen pendientes, pero algo importante aclarar es, por ejemplo, créditos es diferente a cursos. Un curso es como la materia que ustedes inscribieron y cada curso tiene diferente número de créditos, y ese número de créditos va a implicar tiempo de dedicación, esfuerzo y pues a la vez también los costos. Algo que me parece importante y que identifique en el chat también, Ginette, es que no está muy claro esto de que si inician las clases a qué hora, por dónde. No sé si nos quieres contar un poquito acerca de eso. Claro que sí. Bueno, recuerden, primero vamos a ir desmitificando eso de las clases. ¿Cuándo inicia mi proceso académico? Mañana. Ustedes inician mañana, ¿cierto? Entonces, recuerden esos pasos que hablamos en la inducción, un poco que es desde la página de la universidad, ustedes van a ingresar allí a su campus, ¿cierto? Y dentro de las opciones que allí les aparecen, van a ingresar a mis cursos virtuales que allí les indica. Ingresan allí y ya van a ver los cursos que ustedes matricularon, ¿cierto? Y la idea es que ustedes vayan ingresando a cada uno, vayan haciendo esa revisión, porque hay tres elementos importantes que ustedes tienen que revisar para poder activar o desbloquear cada uno de los cursos, ¿cierto?
Y dentro de esos elementos, uno muy importante para empezar a desarrollar las actividades, que es la agenda, ¿cierto? La agenda del curso. Y acá, como lo decía Jorge, eso también nos permite a nosotros irnos planificando el tiempo, ¿cierto? Cómo va a organizar día a día en los cursos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros mañana les vamos a decir, pues vamos a llamar, bueno, Claudia, Pedro, Teresa, vamos a ir empezando a ingresar al campus. No, ustedes de manera autónoma, porque cada uno de ustedes organiza el horario, de pronto les queda más fácil en la mañana, de pronto en la tarde, a mediodía, por la noche, ¿no? Bueno, aquí también nos están preguntando mucho sobre las grabaciones. Tranquilos que estas grabaciones de todos los encuentros a ustedes se les va a compartir a sus correos. No se preocupen, ¿sí? Y aquí también nuestra compañera Patricia nos está también dando esas, ayudando a dar esas claridades a través del chat, ¿cierto? Y lo que ella dice aquí, cada uno de ustedes tiene un tutor, que están en el link o en el enlace participantes, van a ir reconociendo, entonces tranquilos, con él van a poder comunicarse a través de eso que les explicamos un poco. Uy, por un momento. Ay, bueno, ahí me están Te escuchamos. escuchando. Sí, Creo que ahí te sí, a escuchamos, ver, Micho. por un momento. Tranquila. Bueno, tranquilos que estas sesiones las están grabando, ¿cierto? Acá. Entonces no hay problema, ustedes se las van a compartir. Bueno, aquí del PALDES, volvemos aquí a retomar el PALDES, ¿cierto? ¿No? Aquí tenemos, mm, frente a la primera pregunta, ¿cuáles cambios enfrentaré en los próximos meses? Aquí nos indican sobre la virtualidad, ¿cierto? Nuevos conocimientos, pensamientos diferentes. Claro, ustedes se van a encontrar con otros compañeros, ¿sí? Y cada uno pues de nosotros pensamos diferente, ¿cierto? Tendré que destinar 2 o 3 horas de tiempo que dedico a mi familia, del tiempo que dedico a mi familia. Tendré que adaptarme. Es la primera vez que estudio virtualmente. Exactamente. Entonces, es ir pensando en ese plan, ¿cierto? Que vamos a ir estableciendo. La adaptabilidad a la virtualidad en el proceso académico en cuanto al ámbito laboral, surgir y posicionarme de acuerdo a lo que estoy estudiando. Ajá, sí, esa es la idea, siempre que ustedes a medida que vayan avanzando también vayan viendo como esos avances en su vida profesional, laboral, ¿cierto? Puede que sea el estrés, no tener una presencialidad en sí, compañeros y explicaciones presenciales hacen demasiada falta. No, pero tranquilos, hay que ir desmitificando eso. Recuerden de lo que hablábamos aquí y lo mencionaba una de nuestras primeras participantes que habló, ¿cierto? A veces tenemos unos imaginarios y que no son positivos, sino más bien negativos. Entonces, hay que ir soltando eso, ¿cierto? Y dándonos la oportunidad de tener esta experiencia, de relacionarnos desde estas otras formas que tenemos en la comunicación. Además que este es un plus que ustedes tienen acá en la universidad, porque a la par están en el mundo de la tecnología. Van a conocer muchas herramientas con las cuales se comunican con otras personas, construyen proyectos, bueno, una serie de cosas allí. Adaptación a la virtualidad, muchos de ustedes nos dicen, vamos a ver en la segunda pregunta, ¿qué debo tener en cuenta para una buena gestión del cambio? Realizar un cronograma de actividades. Excelente. Una de las partecitas aquí es el plan supremamente esencial. Tener disposición, organización, muy bien, porque si yo no empiezo a organizarme, ¿cómo voy a emprender este camino? Pues va a ser difícil, ¿cierto? Agendarse muy bien, tener una buena gestión del tiempo, exactamente. La disciplina y las ganas de sacar adelante el estudio, no perder la motivación. Un elemento importante, ¿cierto? Que yo pierdo la motivación en cualquier situación de mi vida, en cualquier cambio que voy a empezar a enfrentar, pues no lo voy a poder sacar adelante porque sin motivación esa es la gasolina, ¿cierto? De nuestro cerebro también. Hacer una programación diaria de actividades, excelente, disciplina, aquí también nos vuelven a decir, nos permitirá ejecutar las cosas adecuadas, saber organizarme. mm, bueno, nos hablan otra vez de la disciplina, ¿cierto? El compromiso, la voluntad de hacer las cosas, ¿cierto? Los horarios, muy, muy importante establecer esos horarios. Bueno, creo que muchos de ustedes coinciden acá
con esos elementos que son importantes para tener una buena gestión. Bueno, muy bien, acá por el chat también, algunos nos están participando. Bueno, José Miguel. eh, sí, José Miguel, no hay lío. Puedes, lo ideal es que en estos días mantengan la misma contraseña, pero eso también la van a cambiar del correo si les piden que la cambien. Sí, cámbienla. Si no los dejo ingresar, si algo, hagan la recuperación de contraseña, tranquilos. No hay problema, ¿listo? Bueno, Luz, yo creo que si tenemos ese tiempito, volvemos a retomar para leerlos, a hablar sobre la autodisciplina, bueno, en fin. Muchas gracias por esa participación en el PALDE, creo que hacen falta muchos más, ¿cierto? Sí, Y ahí. el tema de las emociones, mira, precisamente Sí, retomando estas sesiones que hemos venido desarrollando, ¿cierto? El camino al éxito en la vida. así Importante es. es eso, ¿cierto? Y hay que ir regulándose, ¿cierto? Emociones, ir regulando esos pensamientos. Ayer lo hablábamos también un poco más específico allí, ¿sí? Sobre eso que tanto me conduce a nuevas formas de trabajar, nuevas formas de poder aquí obtener esos aprendizajes que pues, vamos a llevar a la vida práctica. Bueno, Así. muy bien. Me gustó mucho este aporte en el que mencionan un equilibrio espiritual, mental y físico. Eso es muy importante porque muchas veces creemos que estudiar es solo estudiar, 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 trabajar y realmente pues somos seres humanos integrales en los que implican muchas cosas, entonces buscar ese equilibrio que nos permita avanzar en las diferentes esferas de crecimiento y irnos adaptando, no digamos no, entonces como ahora tengo que estudiar, entonces ya no voy a hacer ejercicio. Y entonces ya no voy a pasar tiempo con mi familia y entonces ya no voy a hacer, no. Es obviamente tendremos que hacer cambios. Sí, acá nos decía la compañera, bueno, destinaré menos horas con mi familia para poder estudiar. Sí, indiscutiblemente tendremos que hacer cambios, modificar nuestras rutinas, pero no, una cosa no implica que entonces tengamos que absolutamente descartar la otra, sino que es ir negociando y priorizando importante que es establecer prioridades. No solo establecemos un horario, no solo establecemos unos objetivos, sino también priorizar para poder ir avanzando con ese equilibrio y con éxito pues en el desarrollo de lo académico, porque pues somos seres integrales y no podemos simplemente estudiar, estudiar, estudiar o trabajar, trabajar, trabajar. Nos decía el compañero 24/7 acá en el computador, no, pues tampoco, ¿no? Si trabajamos en el computador y estudiamos en el computador, qué importante que son las pausas activas, qué importante que es de pronto desconectarnos un momento, tener un lugar para comer, ¿cierto? No comer ahí enfrente del computador mientras hago mil cosas y entonces desayuno enfrente del computador y almuerzo enfrente del computador y cuando llego a la noche ni siquiera sé si desayuné, si comí, qué almorcé. Es importante tener estos espacios, así sean breves o dependiendo de cada uno, pero que podamos darle a la comida, que podamos darnos a nosotros mismos, que podamos darle a nuestras familias y seres queridos. Entonces, poco a poco es parte de esa adaptabilidad, involucrar todas las esferas que nos rodean a nosotros como estudiantes, una de esas. Vamos Muy- a ver, dime, sigue. no. Que muy importante en cuanto a esas pautas que debemos de tener, ¿cierto? Porque no todo es bueno, entonces ahora me voy a estresar y voy a llegar, no. Como estamos manejando nuestra vida, ¿cierto? Pero pues, esto implica también un ajuste acá, pero no que yo voy a dejar todo esto de lado. Ustedes tienen que disfrutarse eso lo llamamos a ustedes también. Bueno, la clave para adaptarse al cambio precisamente a partir de esto que aquí estamos mencionando y de pronto esos miedos que tenemos, ¿cierto? Esas dudas, esas inquietudes, pues primero hablamos de estar preparado, aunque los cambios no se pueden predecir, puede estar preparado. Y por eso aquí estas dos preguntas del PAN, ¿cierto? Para que ustedes vayan también pensando, bueno, ¿cómo aquí me estoy equiparando, ¿cierto?
Reconocer esas señales, prestar atención a los indicios que anteceden a un posible cambio que sirven de apoyo para tomar decisiones conscientes sobre cómo impactarán ese bienestar. Aquí Lu también lo acaba de mencionar, ¿cierto? Entonces, es también tener en cuenta, bueno, entre esa organización también yo debo tener mi bienestar, ¿no? Si sigo compartiendo con mi familia, si sigo con labores, con otras actividades, hobbies, ¿cierto? Es organizarme en ese día a día, pero pues todo debe contribuir a ese bienestar que existe. Conquistar el miedo a fracasar. Aquí volvemos a lo que nos decía la primera participante, ¿no? ¿Por qué tenemos esos imaginarios a veces que nos va a ir mal, que esto no voy a poder, que no me voy a poder adaptar, que esto es difícil, que esto es complicado, ¿cierto? Hay que vencer ese miedo, irlo allí atacando, ¿cierto? Ese miedo a fracasar que a veces tenemos y que es lo que no nos deja seguir avanzando. Aceptar apoyo, recibir ayuda, entonces precisamente, ¿no? Con Señora docente, muy buenas noches. Hazme un favor, tengo una pregunta. Lo que pasa es que me gustaría saber hasta cuándo tiene uno tiempo para presentar la prueba de caracterización. No, no te preocupes. Lo que pasa es que si no haces la prueba de caracterización, pues no vas a poder avanzar en los cursos, ¿sí? Por eso tienen que desarrollarla, tan pronto se les active a ustedes, la realicen, ¿sí? ¿Listo? Ok, Bueno, o sea que no hay ninguna fecha específica para presentarla. no, O no, hasta, no. Cuando ustedes se les activen el campus, deben de realizarlo, ¿sí? Porque si no, no los va a dejar continuar dentro de lo que ustedes tienen que ver y desarrollar allí en el campus, ¿sí? ok, o sea que mañana como inician clases, entonces lo primero que uno va a hacer es presentar la prueba de caracterización. Si no lo has hecho y ya te sale activa allí en el campus tan pronto ingreses, sí, realizarlo, ¿sí? Pero recuerden, inicia el periodo académico, ¿sí? Inicia el periodo académico. Clases no, porque si ustedes se van a quedar esperando que me llamen, que me envíen. Ok, Buenas noches. muchas gracias. Buenas noches, perdón, interrumpo un momentico. Yo sí le recomendaría al compañerito de que haga la prueba de caracterización porque muchos cursos inician actividades desde mañana para entregar, por ejemplo, el 22. Entonces si lo pudiera hacer entre hoy y mañana sería mejor para que no se atrase con sus actividades de cursos. Gracias. Listo, todos inician Ok, mañana. muchas gracias. Perfecto, pero bueno, vamos otra vez a retomar acá. Se están dispersando, se nos están yendo a otros aspectos que, claro, son importantes porque pues, eso hace parte de académico de ustedes, pero tranquilos. Vuelvan y revisen esas grabaciones de las jornadas de inducción que les hemos compartido a sus correos para que allí otra vez retomen ese paso a paso de lo que deben hacer para iniciar este proceso académico. ¿Listo? Vamos a iniciar aquí, vamos a retomar aquí, perdón, con lo que íbamos de esas claves que son bien importantes precisamente para adaptarse a estos cambios que tenemos acá en este momento. Entonces, bueno, hablábamos de aceptar ese apoyo, dar esos apoyos, ¿cierto? Eso es importante, dejarse ayudar y buscar, porque a veces nos quedamos con las dificultades, no buscamos a nadie, no le decimos a nadie, y pues así no vamos a encontrar cómo solucionar, ¿cierto? Siempre hay una solución, siempre hay una solución. Inspírate, busca un modelo de ejemplo, por eso acá creo que en nuestros talleres hemos traído a colación varios personajes, pero quizás ustedes tienen modelos más cercanos, esos buenos ejemplos que nosotros tenemos, eso que constituye como una inspiración para nuestra vida. Prestar atención al tiempo, debe haber una buena organización, una calendarización, que es mucho lo que ustedes también han mencionado, ¿cierto? En esa planificación del tiempo. Y un crecimiento constante, es decir, el aprendizaje que es continuo. Aquí el señor Rector nos lo decía en el video precisamente, ¿no? Siempre nosotros, Luisa, aquí Patricia, mi persona, así como todos ustedes, estamos en ese aprendizaje continuo. Todos los días aprendemos algo, ¿cierto? Todos los días. Y entonces esas son como las claves para que ustedes pues lo tengan muy en cuenta.
ya que inician este proceso académico, ¿no? Y ojalá pues la lleven a su práctica, ¿cierto? Esperamos que de verdad esta parte les sirva a ustedes todo lo que hemos aquí trabajado. Bueno, Lu, ¿qué más tenemos aquí? Porque ya son las 7:17. Sí, ya vamos acabando, ya vamos acabando, vamos siendo más conscientes de cómo llegar a ese cambio. Ya estamos todos seguros de que tenemos que cambiar cosas en nuestro entorno, en nuestras rutinas, para poder ingresar a esta modalidad de estudio. Y parte de ese cambio y de ese apoyo es ese consejero académico que va a ser el mismo tutor de cátedra unadista, quien estará dispuesto a recibir todas sus dudas acerca de esta modalidad y acompañarlos en ese cambio. Vamos con la actividad final. En esta actividad voy a pedir la participación de cuatro personas que me quieran colaborar, que alcen la manito y ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a pensar en un modelo a seguir, una persona que para ustedes sea importante, que les inspire. Puede ser de la ciencia, puede ser un escritor, puede ser un deportista, un artista, bueno, ustedes eligen. Van a pensar en qué es lo que más les inspira de su actuar y de su pensar. Entonces ustedes dicen, no, mi personaje elegido fue Albert Einstein. ¿Por qué? Porque me gustaba tal cosa de su actuar, me identifico con tal cosa de su pensar. Y van a responder a una pregunta que les voy a hacer, pero poniéndose en los zapatos de él o ella, de ese personaje que ustedes eligieron. Entonces, yo, por ejemplo, que escogí a Albert Einstein, voy a responder como yo creo que respondería Albert Einstein. Me voy a poner en los zapatos de esa persona y voy a dar respuesta a la pregunta. Entonces, ya tengo por acá unas manitas levantadas. Voy a dar palabra para que me ayuden con esta actividad. Sara. Entonces, Sara, cuéntanos, ¿qué personaje piensas? ¿Qué persona, qué personaje? Puede ser incluso animado, real. Uy, Sara se me fue. Bueno, Paula Andrea, adelante. Paula Andrea. Paula Andrea Cristancho, ¿estás por ahí? Tienes la manito levantada. Bueno, entonces sigamos con otra persona que tengo más abajito. Aneris. Aneris, adelante. Un personaje. Eh, Buenas noches. Ana. Mi personaje, pues de los que estoy viendo ahí, mi personaje sería Gabriel García Márquez. Ok, ¿y por qué lo escogerías a él? Pues porque es como un modelo a seguir en cuanto a la literatura, ¿no? O sea, en cuanto a, al proceso que digamos, o sea, es un modelo a seguir porque digamos que Colombia no se caracteriza, digamos, por leer mucho, ¿sí? O sea, digamos, por ser literariamente, no se destaca, digamos, a nivel de otros países. Entonces, digamos, él es la muestra de que sí se puede, digamos, destacar, ¿no? Porque pues él ganó un premio Nobel de paz y todo eso, entonces, por eso lo escogí a él. Súper. Aneris, aquí está la pregunta. Espérate, corro acá una ventanita que no me deja ver. Listo, la pregunta sería, pensando como Gabriel García Márquez, ¿tú qué crees que él respondería a esta pregunta? ¿Cuáles serían las preferencias, habilidades y valores de Gabriel García Márquez? Suponiendo, poniéndote en los zapatos de Mm, él. en cuanto a preferencias, digamos, eh, sería pues el leer mucho, ¿no? Digamos, en cuanto a preferencias de, digamos, lo que me identifique a mí, lo que me ayude digamos, a hacer ese personaje, sería eso, leer mucho, el tener un pensamiento crítico y todas esas cuestiones. En cuanto a habilidades, podría ser
Mm, podría ser, se me escapa, De pronto la es- escritura, la creatividad, sí, ¿cierto? sí, digamos, sí, la creatividad y crear, digamos, esas historias que, pues él tiene, ¿no? Y en cuanto a valores, pues digamos, como el amor que le coloca, digamos, a cada escritura, a cada novela que él hace, digamos que por esa parte sería eso. ¿Y tú crees que Gabriel García Márquez tuvo que enfrentarse a cambios en su carrera Mm, para lograr llegar donde llegó? sí, claro, claro, tuvo que enfrentar bastantes retos, de que, digamos, como sucede, no solo, digamos, en cuanto a él, sino a las demás personas que han logrado bastantes logros reconocidos al rechazo, ¿no? Que, digamos, a veces usted toca puertas y no lo rechazan en un lado o en otro, y sin embargo buscan esa fuerza dentro de sí mismos pues, para seguir insistiendo y seguir perseverando. Bueno, muchísimas gracias, Aneris, por tu participación y por llevarnos a todos a ponernos en los zapatos de Gabriel García Márquez. Voy a darle la Igualmente, pues, palabra, voy a darle la palabra a Camila Penagos. Adelante. Camila, ¿estás por ahí? Bueno, déjenme la manito los que quieran participar de la actividad, que voy a dar voz a otra palabrita y ya cierro porque se nos acaba el tiempo. Entonces, Camila no está por ahí, a la una, a las dos y a las tres. Vamos a ir con Santi Manjarres. Santi, a la una, a las dos y a las tres. Sí, señora. Adelante, ¿qué personaje eliges? El empresario de KFC, el creador de KFC de los restaurantes. ¿Y por qué escogerías ese empresario en particular? Yo lo elijo a él porque a pesar de la edad, él logró emprender. Él tenía como 65 años cuando empezó a emprender. Y pues mucha gente se limitaba por la edad, que no puede aprender, que no puede emprender, que no puede invertir, que porque ya tienen una edad ya mayor. Y él pues no se dejó limitar por eso. Súper. Vamos a ver qué pregunta vamos a responder. ¿Cuál es mi pasión y por qué elegí esta como mi pasión? ¿Qué crees que respondería Sanders a esto? ¿Cuál es mi pasión? Según el creador de KFC, Ujú. la pasión de cocinar tal vez y también de querer progresar económicamente. Ok, súper. ¿Y cómo crees que él sacó la fuerza de pronto para afrontar ese rechazo, para medírsele al cambio? Por la necesidad, porque él al ver que necesitaba economía, él logró como mejorar su producto, la estrategia, perder el miedo de vender puerta a puerta y ya pronto pues formó su imperio. Eso, bueno, muchas gracias Santi, por esta participación. Y me gustaría dejarles, no voy a continuar dándoles la palabra porque ya se nos pasa el tiempo, pero me gustaría dejarles esta actividad para que la realicen ustedes. Miren, qué valioso es que muchas veces nosotros sentimos que no vamos a poder o que ya estamos muy grandes o que no tenemos dinero o que no sabemos hacer ciertas cosas. Pero muchas de estas personas que son exitosas hoy o que han sido exitosas o que han sido las mejores en lo que hacen, que nos inspiran, han vivido muchas situaciones en las que han tenido que adaptarse a los cambios, perseverar, buscar planes, superar obstáculos, desafíos y realmente el conocer las historias de todos estos famosos, de todas estas personas que admiramos, nos permite darnos una voz de aliento y motivarnos y caer en cuenta que debemos generar cambios y que debemos tener estrategias para poder modificar
esa actualidad en la que estoy y llegar a cumplir los objetivos que queremos lograr. Entonces, déjennos ahí, por favor, en el chat cómo se sintieron con este ejercicio y en general con el taller. Nos gustaría leerlos. Por aquí veo en el chat que han puesto muchos personajes que realmente han vivido vidas diversas, deportistas, actores, y que realmente nos inspiran sus historias, cantantes. Entonces, qué chévere tomarse un tiempito en esos momentos en que se siente de pronto bajo de ánimo, de pronto que está estancado y poder inspirarse en ellos, a actuar, cambiar, establecernos objetivos, metas y lograrlo, así como ellos mismos también lograron cosas muy grandes. Y Lu, Entonces, dime, mira que dime. aquí también dentro de modelos, ciertos personajes indican desde sus vidas personales por acá, bueno, ya se me perdió, la mamá, ¿cierto? También tenemos personajes mucho más cercanos a nuestra vida. Entonces, Claro que sí. quiere que sea esa fuente de inspiración, ¿cierto? Así es, no tiene que ser famoso, pero es esa inspiración, esa persona que uno ve y que uno sabe que ha vivido y que ha tenido que modificar su vida, hacer cambios, adaptarse y que lo ha hecho y ha superado diversos obstáculos. Y esa es la reflexión que queremos llevarlos hoy y a través de estos tres talleres. Y es, bueno, el camino al éxito nadista es un camino largo, un camino en el cual tenemos que fortalecernos desde adentro como personas, desde nuestras emociones, desde nuestro pensamiento, desde nuestro accionar también, los planes que tomamos. Entonces, les agradecemos a todos acompañado ante estos tres talleres. Acá les dejamos algunas reflexiones para que ustedes tomen en cuenta, puedan pues desarrollarlas y decir, venga, sí, debo fortalecer esto, debo fortalecer aquello que me gustó, que me dejó esta experiencia y como que lo cojan de costumbre siempre reflexionar sobre lo que acaban de vivir, lo que acaban de hacer, encontrarse para irse con una enseñanza a sus casas. Te doy la palabra, mi Ginette, para despedirnos ya a las 7:29. 7:30 ya. Bueno, muchas gracias, de verdad, como lo dijo. Gracias por permitirnos estar aquí en este espacio. Esperamos que de verdad haya sido mucho provecho para ustedes. Por acá, en ese voz a voz que hacen, ahí me escuchan, si me quiere como ir. En ese voz a voz por acá, esperamos de verdad que haya sido placentero, como les mencionaron. Que acá nos escribe alguien que sí les dijeron que estas clases eran placenteras, entonces que de verdad se hayan sentido a gusto, que les haya parecido interesante de provecho, ¿cierto? Para su vida, estos tipsitos que aquí les dimos sobre estas habilidades en especial que trabajamos. Entonces, gracias. Buenas noches a todos. Damos espacio para la siguiente tallerista. Gracias, Pati, por todo tu apoyo. Lu, muchas gracias. Un gusto aquí estar contigo. Entonces,